Listo, hermano. Bien, paz a todos. Vamos a escudriñar un poco la palabra del Señor en un tema en el cual es muy importante, creo yo, porque es la manera en cómo nosotros debemos realmente creer, la manera en cómo debemos dirigirnos y la manera en cómo debemos de actuar. Por eso el título del tema eh, va enfocado justamente a lo que nosotros a veces de repente cometemos ciertos errores. ¿Por qué digo ciertos errores? Porque a veces nosotros de repente en nuestra vida como cristianos, a veces nos formamos nuestras propias opiniones y de repente creemos que deberíamos o se debería más que todo guiar la Biblia como probablemente yo quiero o como probablemente yo pienso. Justamente hacia eso va encaminado el tema de esta noche, queriendo que cada uno de nosotros pues nos enfoquemos en esa parte importante, no que de repente lo estemos haciendo, probablemente lo hayamos hecho o probablemente lo vayamos a hacer y el objetivo es entonces evitar que probablemente caigamos en ciertos errores. Personalmente el tema lo he traído porque me he equivocado yo, no porque ustedes lo hayan hecho, sino porque de repente yo lo he hecho a veces, de repente con algo que en lo que está en las Sagradas Escrituras, de repente he formulado mi opinión y no solamente queda como una opinión, sino que a veces quiero que sea realmente esa opinión la que valga, sin importar lo que probablemente alguien más me quiera decir. Entonces vamos a entrar en materia. Ustedes saben que en el libro de Isaías capítulo 55 y el verso 8 hay un pasaje que lo conocemos perfectamente bien donde dice, pues, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. ¿Por qué nuestro Padre Celestial a través de este profeta diría o por qué dejó plasmadas justamente estas palabras? Porque Él sabía que nosotros pensamos diferente que Él y a veces tomamos caminos diferentes, equivocados. Y con esto no quiere decir que de repente tenga que ver solamente en el mundo, en tomar caminos diferentes, sino también aún en la vida como creyente. A veces nos equivocamos y de repente tomamos un camino con la Sagrada Escritura que de repente no es el correcto. Y el problema es que yo quiero que se crea como yo pienso y como yo quiero. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a tocar en las Sagradas Escrituras ciertos ejemplos de ciertos personajes que actuaron de una manera diferente a como Dios se las había pedido. Recuerde, el tema es no como yo quiero ni como yo pienso. Entonces, a medida que vayamos estudiando y vayamos viendo ciertas historias cortas de la Sagrada Escritura, ustedes van a completamente comprender cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar en esta noche. Vamos a irnos primero al libro de Éxodo, en el capítulo número 32, para que veamos el primer ejemplo. Creo que son ejemplos que son bien claros, que nos dejarán un mensaje muy edificativo. En Éxodo capítulo 32 y el verso 31 al 33. Y vea, y sacamos esto de repente de unas historias que las conocemos bien, que las hemos leído, que hemos predicado o las hemos escuchado predicar, pero que estas historias nos enseñan de tantas cosas que podríamos predicar mucho de ellas. Dice el verso 31 de Éxodo capítulo 32. Entonces volvió Moisés al Eterno y le dijo, ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado.
porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Si ustedes ven, hermano, justamente en este relato, Moisés está pidiéndole algo a Dios que él quería, que él deseaba. ¿Que era malo? Yo creo que no, porque al final de cuentas yo lo que veo acá es a un hombre que le había tomado un gran amor a este pueblo, a pesar de tanto problema que probablemente le hayan causado en el camino. Este hombre le tomó tanto afecto a estas personas, tanto amor, que le estaba pidiendo al Eterno algo que al parecer no es nada absurdo, creo yo. O sea, no es nada malo. El detalle, hermano, es que a veces, como lo decíamos al principio, no es realmente lo que yo quiero, no es realmente lo que yo estoy pensando, es realmente como Dios dice, es realmente como Dios piensa y como Él quiere hacer. Por eso el verso número 33 dice, y el Eterno respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Si ustedes notan, no le dio la razón a Moisés. De ninguna manera le dijo, está bien, voy a matar justamente o voy a perdonar al pueblo y no hay ningún problema. No, le fue tan claro y le dijo, al que peque contra mí, yo voy a raerlo de mi libro. Entonces, solo para que ustedes vayan llevando la perspectiva que es que yo quiero que se plasme en cada uno de nosotros. A veces nosotros probablemente estamos pidiéndole a Dios algo en lo que no nos va a contestar o en lo que realmente es lo contrario a lo que Él quiere hacer en nuestra vida, a lo que Él quiere darnos. Aquí vemos entonces un claro ejemplo de que no se iba a hacer, de que no era como Moisés quería, ni como él probablemente pensaba. Vámonos ahora al libro de Jonás, una historia que es muy mencionada desde niño, nos instruyeron con esta historia, inclusive con caricaturas y tanto que nos enseñaron de este hombre. Jonás en el capítulo número 1 y del verso 1 al 3 dice lo siguiente. Usted conoce la historia, recuerde que vamos a sacar la parte importante. Y fue palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis, y descendió a Jope y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante del Señor. Vemos acá gran diferencia entre el hombre y Dios. Dios tenía plasmado algo que quería, pero Jonás quería lo contrario. Claro, hallamos en lo que es esta historia argumentos de Jonás diciendo, yo sabía que ibas a perdonar al pueblo, que eras un Dios misericordioso, pero es que no era como Jonás creía, era como Dios ordenaba. Por eso les mencionaba, o sea, realmente ese es el encaje que Dios quiere mostrarnos, no que lo estemos probablemente cometiendo, sino para que no lo vayamos a cometer. Dios nos dice, es verde, es verde. Y a veces nosotros realmente somos lo que le decimos, no, Señor, es azul. Y es azul. Entonces ahí está realmente el detalle de justamente esto. Ahora crucémonos al capítulo 3, porque ya el desenlace de la historia la conocemos. Capítulo 3 y el verso 1 al 3 dice, y fue palabra del Eterno por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Levantóse Jonás, se fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor,
Y era Nínive una ciudad sobremanera grande y de 3 días, dice, de camino. Aquí vemos, hermano, ya realmente a este hombre haciendo lo que él no quería hacer. Lo que él de repente no había pensado. En la primera parte, él hizo lo contrario a lo que Dios quería. ¿Qué hizo él? Lo que él quiso. Lo que él pensó. Vemos aquí entonces ya que justamente este hombre ya tiene pues el arrepentimiento que vimos en la historia y hace lo que realmente debería de hacer. Si Dios nos dice, hermano, algo, no tenemos por qué cuestionarlo. No tenemos por qué de repente nosotros argumentar más ni menos de lo que Él nos dice. O sea, es como es. Ahora vamos a la otra historia. En Primera de Reyes. En Primera de Reyes, en el capítulo número... Segunda de Reyes es, hermanos, en el capítulo número 5. Leemos aquí otra parte justamente del tema para que vayamos pues avanzando en él. Segunda de Reyes capítulo 5 y el verso del 9 al 12. Capítulo 5 del verso 9 al 12. Vea lo que nos dice. Escuche usted, si no tiene las Sagradas Escrituras, y quien tiene, pues sígame en lo que es la lectura. Verso 9. Y vino Naamán, usted inmediatamente, yo empiezo a hablar, yo le aseguro que usted ya la historia se la conoce bien y cada una de las que vamos viendo y las que vamos a ver. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, le envió un mensajero diciendo, ve, levántate, lávate, 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Aquí había, hermano, una orden de parte de un hombre utilizado por Dios. Alguien que tenía realmente mucho poder en la tierra de parte de Dios. Y que le da la orden justamente a este hombre. Pero en el verso 11 dice lo siguiente. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo, oiga, aquí vamos al yo pienso, al yo creo, al yo quiero. Entonces dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del eterno su Dios, alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros algo diferente? ¿Cuántas veces hemos querido que Dios actúe como yo quiero? Como yo estoy pensando. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros como Naamán? Y nosotros lo que hacemos, miren a Naamán, señalamos a Naamán, que Naamán, qué barbaridad, que por qué no hizo caso, que por... A veces nosotros somos igual o peor que Naamán. Porque queremos que Dios haga como nosotros queremos. Y a veces no es así, hermano. A veces no es así. O casi siempre no es así. Ahora vamos a otra historia. Vámonos ahora a lo que es Primera de Samuel. Un poquito atrás. A Primera de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo número 15 y del verso 18 hasta el verso 22. Lo voy a hacer de una manera un poco más práctica. Primera de Samuel, capítulo 15 y del verso 18 al 22 nos dice, usted conoce la historia. Y envióte el Señor en jornada y dijo, ve y destruye los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos del Señor. Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz del Eterno, fui a la jornada que el Señor me envió.
y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificar al Señor Dios en Gilgal. Vea qué punto le voy a poner. Y que yo me lo preguntaba. Este hombre con el pueblo buscó las ovejas las mejores. Yo me supongo las más gordas, las más sanas. Dijeron, le vamos a sacrificar al Eterno. El sacrificio para esa época, hermano, mientras se hiciera de la mejor manera, era un olor fragante para Dios. Era algo aceptable delante de Dios. Entonces yo decía, ¿por qué Dios no aceptó este sacrificio? Si fueron las mejores vacas, si fueron las mejores ovejas, pero el problema era lo siguiente. Dios no quería eso. Dios no había dado la orden para que le sacrificaran, aunque fuera, porque este era probablemente un sacrificio voluntario, una ofrenda voluntaria y que parecía una buena ofrenda por como lo menciona Saúl. No, si trajimos lo mejor para sacrificártelo, el problema está, hermano, en eso. Cuando Dios dice una cosa, hermano, usted le puede poner, yo le puedo poner las mejores flores, lo más bonito y presentárselo a Dios, pero no se lo va a aceptar. No me lo va a aceptar porque no es como yo pienso, no es como yo quiero. Entonces vea lo que dice a continuación. Y Samuel dijo, escuche, ¿tiene el Eterno tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra del Señor? Así, hermano, sea lo más bello, así sea lo más hermoso de este mundo que yo quiera presentarle a Dios, pero si no está en lo que Él quiere y en lo que Él piensa, vea lo siguiente. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el deseo de los carneros. ¿Entiende, hermano, realmente lo que Dios nos quiere decir en esta hora? Es como Él quiere. Bien, ahora vámonos al libro de Hechos, vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, en el capítulo número 8, vamos a leer acá otra parte, en el capítulo número 8, y leemos desde el verso número 14 al 20. Lea conmigo, o escuche, el verso 14 al 20 del libro de Hechos. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiese las manos encima reciba el Espíritu Santo. Bien, nosotros vemos la perspectiva o vemos el caso de un hombre que le gustaba el dinero, que fue mago y que de repente quería aprovecharse. Pero vamos a verlo desde el tema en el que nosotros estamos estudiando esta noche. Este hombre quería hacer las cosas como él quería. ¿Cómo? Comprando, ofreciendo dinero para tener un don que no era permitido de esa manera. Y un hombre que se había bautizado. O sea, hermano, cuando leemos esta historia, lo que nos muestra es que nosotros no estamos exentos de equivocarnos de esta manera, de querer las cosas
como nosotros podemos creer, o de querer las cosas como nosotros queremos, pues. Dios, yo quiero esto, quiero este carro es el que quiero yo. Y este es el que tenés que darme. Allá viene Dios, le responde de repente con un carro que no quería. O sea, tomándolo solamente como un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Y ahí nosotros pues ya no nos gusta, ya no nos sentimos bien porque ya Dios no hizo lo que yo realmente quería. O ya realmente no siguió él mis pensamientos, porque es que a veces, hermano, queremos que Dios se acomode a nosotros, no nos queremos acomodar realmente al Eterno, sino que queremos que Él realmente se acomode a mi condición, a cómo yo vivo. Y tal vez no es así. En la última parte del pasaje que leíamos de Isaías, decía, y en cierto otro pasaje decía, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamientos de bien, pero es que no nos gusta cómo piensa Dios. No nos gusta cómo quiere las cosas Dios. Lamentablemente, como humanos y como materia que somos, a veces podemos realmente cometer ciertos errores. Vamos a otra historia, la última, en el libro de Mateo. El libro de Mateo, en el capítulo número 20. Vea que cada historia nos muestra un mensaje diferente en relación a la historia, pero siempre llevando justamente la misma línea. El libro de Mateo capítulo 20, leemos en el verso 20 también hasta el verso 23. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole, escucha hermano, adorándole y pidiéndole algo. Y usted vaya y pregúntese, ¿será que yo le he pedido algo a Dios que no vaya realmente como es, conforme a la voluntad de Él? Dice el verso 21. Y Él le dijo, ¿qué quieres? Porque es que Dios nos pregunta cada vez que oramos, cada día que pasa, cada día que arrancamos, ¿qué quieres? Como un padre le dice al hijo muchas veces, ¿qué quiere? Cuando lo lleva de repente a algún lugar. Vea lo que le pidió esta mujer. O sea, la oportunidad precisa, porque aquel gran hombre, el Hijo del Eterno, le está viendo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Oiga, qué petición, hermano. Qué petición. Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Oiga, aquí va justamente un mensaje, hermano, que realmente nos llama la atención. Y le dice en el verso 23, oiga, porque aquí le dijeron, podemos, sí podemos. Y él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío dar. O sea, les digo, no puedo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Dejamos la historia a un lado y agarramos justamente lo que queremos en el mensaje. Aquella mujer llega y le dice, bueno, yo quiero que mi hijo acá y que el otro hijo acá. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios nosotros algunas cosas así? No, Dios, yo quiero que acá, eterno, yo quiero que esto se haga así, quiero que se haga así. ¿Cuántas veces?
muchas veces. El problema, ¿sabe qué es? Que a veces hasta queremos imponerle a Dios lo que nosotros querramos. Materialmente, espiritualmente también puede existir esa posibilidad de que estemos pidiendo algo que de repente no es como Dios quiere. O estemos creyendo algo como no es. O estemos pensando algo como no es. Entonces yo creo que realmente el Señor nos da un buen mensaje. Y aquí mismo en Mateo, para ir culminando, solo nos quedan 2 pasajes que leer. En el libro de Mateo ahora, en el capítulo 26, vamos a leer en el verso 39, algo interesante. Y vea, el mejor ejemplo, lo mejor de lo mejor, nos dio ejemplo. Verso 29 de Mateo 26. El libro de Mateo, capítulo 26, verso 39, perdón, hermano. Dice, y yéndose un poco más adelante, estamos hablando del Maestro Jesús, se postró sobre su rostro. Era un momento difícil, difícil para Cristo, inimaginable para nosotros. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero, eso sí, no como yo quiero. No como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si ese vaso hubiese sido como Cristo quería, ¿qué cree usted que hubiese pasado? Él era carne, hermano, y sabía lo que iba a enfrentar. Sabía lo que venía por delante, pero depositó el plan en su Padre. Él lo ejecutó, pero eso sí, sujetado a quien realmente, hermano, debía sujetarse. Eso es como lo que debemos hacer nosotros. Cada día que pasa en nuestra vida, hacer como Dios quiere y no como yo quiero. Lo que leemos en la Biblia, hacerlo como está escrito, como realmente es y no como yo pienso. Y terminamos viendo el libro de Salmos. Salmos capítulo número 143. Terminamos justamente con este pasaje. Salmo 143 y leemos juntos el verso número 10. Dice el verso número 10. Y el salmista le decía al Eterno de esta manera, y hoy le digo yo al Eterno de esta manera. Este es el último pasaje, hermano. Verso 10 del capítulo número 143 de Salmo. Enséñame a hacer tú, interpretas la palabra, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Eso es, creo yo, algo en lo que debemos de orar todos los días que el Señor nos da vida. Cada vez que salimos de la casa, cada vez que estamos en el trabajo, cada vez que entramos, cada vez que estamos en la iglesia y durante las veces que sea necesario, porque si este hombre, hermano, si este hombre, que no le llegamos nosotros con estas palabras ni a los talones, le pedí al Señor hacer su voluntad, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pedirle, pedirle al Eterno realmente, considerando, como decía ya aquel hombre, Samuel, el Señor se agrada más de la obediencia que de cualquier sacrificio, que de cualquier cosa agradable, que de cualquier cosa bonita. Siempre va a ir por delante la voluntad de Dios. Por eso, no es como yo quiero, ni como yo
pienso. Que la paz de Jesucristo sea con todos.